Muy buenas noches, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a Protección Ejecutiva con Laudelino Solano, un canal donde analizamos, un canal donde entrenamos, un canal donde protegemos con criterio. El tópico que voy a desarrollar para ustedes en la noche de hoy: hermanos al rescate, víctimas de una dictadura o fueron víctimas de una escalada anunciada. Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció acciones judiciales contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero del año 1996. Para quienes no los conozcan, para quienes nunca han escuchado el nombre de Hermanos al Rescate, Hermanos al Rescate fue una organización civil y humanitaria fundada en Miami por exiliados cubanos a inicios de la década de 1990. Esta organización, Hermanos al Rescate, estuvo liderada por José Basulto. Su misión principal, la misión principal de Hermanos al Rescate, era localizar y asistir a balseros cubanos que escapaban de la isla cruzando el estrecho de la Florida en embarcaciones improvisadas. La organización Hermanos al Rescate utilizaba pequeñas avionetas civiles, principalmente Cessnas, para buscar balseros perdidos en el mar, lanzar suministros de emergencia, informar las coordenadas a la Guardia Costera de los Estados Unidos y participar en campañas de denuncia contra el gobierno cubano. Con el tiempo, además de las misiones humanitarias, algunos vuelos comenzaron a realizar acciones políticas simbólicas, como por ejemplo lanzar panfletos sobre La Habana criticando al gobierno de Fidel Castro, y esto aumentó enormemente la tensión con el régimen cubano. El derribo de los aviones de Hermanos al Rescate el 24 de febrero del año 1996 continúa, en mi opinión, continúa siendo uno de los episodios más controversiales y explosivos en la historia moderna de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Dos avionetas civiles de la organización fueron derribadas por cazas MiG de la Fuerza Aérea Cubana. Murieron, como ya dije anteriormente, murieron 4 integrantes del grupo, 4 integrantes de la organización Hermanos al Rescate. Para muchos en el exilio cubano, los pilotos fueron mártires, asesinados brutalmente por el régimen castrista. Para el gobierno cubano, aquellas aeronaves representaban provocaciones repetidas contra la soberanía nacional. Pero al analizar fríamente el caso desde mi perspectiva de seguridad, desde la perspectiva de liderazgo, derecho internacional y lo que es manejo de crisis, surge una realidad mucho más incómoda. Esta tragedia, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, no parece, en mi opinión, haber sido producto de una sola decisión, sino de una escalada, de una cadena de escaladas, advertencias ignoradas y cálculos políticos erróneos, pudiéramos decirlo así, cálculos políticos erróneos por diferentes actores, por múltiples actores. Cuando el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate se analiza desde una perspectiva estratégica, operacional y geopolítica, surge una realidad mucho más compleja. ¿Por qué yo digo esto? Porque detrás de aquella tragedia existían provocaciones políticas, advertencias ignoradas, tensiones diplomáticas crecientes, existían cálculos erróneos y una lucha silenciosa sobre el futuro de las relaciones entre Washington y La Habana. La gran pregunta histórica, como yo acostumbro a emplear una frase, la gran pregunta histórica es
cómoda. Y esta definitivamente, para los que me están siguiendo los videos, este tipo de preguntas incómodas son prácticamente mis favoritas. ¿Fue únicamente una tragedia provocada por el régimen cubano o el resultado de una escalada que múltiples actores ayudaron a construir? Hermanos al rescate, de misión humanitaria a confrontación política, o sea, cómo dieron este paso de estar realizando una ayuda incalculable humanitaria en las aguas del Mar Caribe a pasar a un paso un poco más agresivo, pudiéramos decirlo así, de confrontación política. La organización, como ya expliqué anteriormente, nació originalmente con una misión humanitaria. Esta misión, como dije al inicio, era localizar a los balseros cubanos, asistir a embarcaciones en peligro y coordinar rescates en el estrecho de la Florida. Sin embargo, con el paso del tiempo, y creo que también lo hice referencia al inicio, con el paso del tiempo algunas operaciones comenzaron a adquirir una dimensión política abierta. Sobrevuelos sobre la isla de Cuba, lanzamientos de panfletos sobre La Habana y desafíos cada vez más visibles al régimen cubano, al gobierno cubano. Desde la óptica de La Habana, esto dejó de percibirse como un simple activismo humanitario y comenzó a interpretarse como una provocación directa, comenzó a interpretarse como una provocación abierta contra la soberanía nacional. José Basulto, ¿cuál es la participación de José Basulto? ¿Qué podemos decir sobre José Basulto y sobre las advertencias ignoradas? Y esto es algo interesante que voy a desarrollar para ustedes también en el tópico de hoy. José Basulto, el líder de la organización Hermanos al Rescate, logró escapar, en mi opinión, durante el derribo de las avionetas por una combinación de factores tácticos, geográficos y geopolíticos que todavía hoy generan un gran debate entre lo que son los analistas e investigadores del incidente. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe sobre el escape de José Basulto? ¿Qué es lo que se sabe sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate? Lo que se sabe, lo que vamos a afirmar, que se sabe con bastante claridad, es que ese 24 de febrero del año 1996 despegaron 3 avionetas Cessna 337 pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate. 2 fueron derribadas por cazas MiG cubanos y la tercera avioneta, piloteada por José Basulto, logró regresar a la ciudad de Miami. Los registros y los testimonios indican que José Basulto, estaba en la tercera aeronave, vio o escuchó parte del ataque y cambió rumbo rápidamente, alejándose de la zona. ¿Por qué no lo derribaron también? Es una pregunta que muchos se hacen. Yo considero, desde mi punto de vista, desde lo poco o mucha experiencia que tengo sobre el análisis de este tipo de casos, que existen varias explicaciones posibles. En primer lugar, yo considero que el ataque principal ya había terminado. Los MiG cubanos interceptaron primero a las 2 avionetas más cercanas o las 2 avionetas más visibles dentro de la formación. Para cuando Basulto comprendió completamente lo que estaba ocurriendo, ya las 2 aeronaves habían sido derribadas y él, José Basulto, comenzó maniobras de retirada. En segundo lugar, Basulto cambió rumbo inmediatamente. Diversos reportes sostienen que José Basulto giró hacia el norte, aumentó distancia respecto a Cuba y abandonó rápidamente el área de intersección. En un enfrentamiento aéreo, yo he tenido la oportunidad de conversar aquí en Miami con varios amigos míos pilotos, incluso muchos de ellos estuvieron en la Fuerza Aérea Cubana, y es de la opinión general que un enfrentamiento aéreo, incluso unos pocos minutos, pueden cambiar totalmente la situación táctica.
Como número 3, respondiendo a la pregunta, ¿por qué no derribaron también a José Basulto? Como hipótesis, como escenario número 3, de acuerdo a mi opinión, los MIN cubanos tenían limitaciones operacionales y de identificación. Aunque los MIN cubanos, los MIN 29 y los MIN 23 cubanos eran muy superiores a las avionetas Cessna que piloteaban los pilotos de Hermanos a Rescate, estaban operando bajo control terrestre. Los MIN cubanos estaban operando sobre un escenario políticamente delicado y posiblemente estaban operando, muy posiblemente estaban operando con reglas de enfrentamiento específicas. Algunos investigadores del caso, entre ellos yo, que me he tomado mi tiempo realmente para investigar sobre este caso, algunos investigadores somos de la opinión, creemos que en primer lugar Cuba quería destruir las aeronaves consideradas intrusas principales, pero a la vez Cuba quería evitar un incidente aún mayor derribando las 3 avionetas. Otros investigadores, otras personas que han hecho investigaciones sobre el caso del derribo de las avionetas, de estas 2 avionetas de Hermanos a Rescate, el 24 de febrero del año 1996, creen exactamente lo contrario. En primer lugar, que la tercera avioneta también iba a ser destruida, pero Basulto, José Basulto, salió del alcance o del tiempo táctico disponible. Uno de los elementos más sensibles del caso, y esa es mi opinión personal, uno de los elementos más sensibles del caso es que José Basulto, el líder de la organización Hermanos a Rescate, aparentemente ya había sido advertido en múltiples ocasiones por las autoridades estadounidenses, había sido advertido por organismos aeronáuticos, había sido advertido incluso mediante señales diplomáticas indirectas sobre el riesgo real de una respuesta militar cubana que pudiera ser letal. Cuba había denunciado reiteradamente violaciones de su espacio aéreo, provocaciones políticas y había denunciado operaciones consideradas hostiles sobre su territorio nacional. Aún así, las misiones de los pilotos de Hermanos a Rescate continuaron sobre el Caribe y sobre la isla. Y aquí emerge otra pregunta incómoda. ¿Subestimó José Basulto la voluntad de Cuba de usar fuerza letal? Muchos analistas consideran que sí, desde una perspectiva, pudiera yo decirlo así, desde una perspectiva de liderazgo operativo. Algunos críticos sostienen que Basulto condujo negligentemente a sus pilotos a una situación de peligro extremo y previsible. Los defensores de Basulto, o sea, sus defensores, los defensores de José Basulto, por el contrario, ellos argumentan que los pilotos de Hermanos a Rescate eran voluntarios, conscientes de lo que estaban haciendo, compartían la causa y jamás imaginaron que Cuba iba a derribar, que Cuba derribaría avionetas civiles desarmadas. Realmente, de acuerdo a mi investigación, no existe una sentencia judicial que haya declarado a José Basulto responsable personal de la muerte de sus pilotos. Sin embargo, sí existe un debate histórico legítimo sobre el nivel de responsabilidad que pudo tener al continuar las misiones después de múltiples advertencias. Desde el punto de vista operacional y de gestión de riesgo, muchos analistas de aviación y especialistas en seguridad aeronáutica consideran que Basulto conocía el nivel de riesgo, sabía que el gobierno cubano había había endurecido su postura y entendía que existía la posibilidad real de una respuesta militar letal. Esto está bastante documentado en documentos oficiales. Hubo advertencias diplomáticas, hubo contactos de la FAA, que en este caso son las siglas para la Administración Federal de Aviación de aquí de los Estados Unidos. Hubo tensiones previas por sobrevuelos sobre La Habana e incluso hubieron múltiples amenazas públicas del gobierno cubano.
desde una perspectiva estrictamente profesional de manejo de riesgo. Algunos argumentan que continuar las misiones incrementó deliberadamente la exposición de sus tripulaciones y que existía una previsibilidad de escalada letal por parte del gobierno cubano. Bajo esta óptica, los críticos de Basulto sostienen que sí tuvo una responsabilidad moral y operacional al colocar a civiles en una situación extremadamente peligrosa. El punto más complejo en este contexto, yo considero que es la previsibilidad. En análisis de seguridad existe un principio clave. Si un riesgo extremo es conocido, y si un riesgo extremo es conocido y repetidamente advertido, ignorarlo puede generar responsabilidad moral o de liderazgo. Y este es exactamente el caso, el centro del debate sobre José Basulto. ¿Cuál es la responsabilidad de Cuba? Para el gobierno cubano, el problema ya no era únicamente un problema político, era un asunto de soberanía y seguridad nacional. La Habana sostenía que las incursiones eran repetidas, deliberadas y parte de una estrategia de provocación. Sin embargo, incluso aceptando que existieron provocaciones, el centro de la controversia internacional sigue siendo el mismo. Cuba decidió disparar y esto lo cambió todo. Cuba decidió disparar y lo hizo utilizando cazas militares contra aeronaves civiles. Muchos expertos consideran que el gobierno cubano tenía otras opciones: interceptar, escoltar y obligar a aterrizar o expulsar a las avionetas del espacio aéreo cubano. El problema estratégico para La Habana fue que, aunque eliminó la amenaza inmediata, al final terminó, y es mi opinión personal también sobre este contexto, sobre este caso, el problema estratégico para La Habana, yo considero que, aunque eliminó la amenaza inmediata, terminó perdiendo la batalla diplomática y narrativa internacional. El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero del año 1996 fortaleció al exilio cubano, endureció la política estadounidense hacia Cuba y convirtió a los pilotos muertos en símbolos políticos. ¿Cuál fue el papel? Ya hablamos sobre la responsabilidad de Hermanos al Rescate, hablamos sobre la responsabilidad de José Basulto, hablamos sobre la responsabilidad de Cuba y ahora voy a hablar a ustedes cuál fue la responsabilidad, cuál fue el papel de los Estados Unidos en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. En mi opinión y de acuerdo a mi investigación, otro elemento fundamental es el rol del gobierno estadounidense. Durante los años 90, la administración de Bill Clinton buscaba cierto nivel de estabilización y acercamiento limitado con Cuba. Buscaban acuerdos migratorios, buscaban mejorar la reducción de tensiones entre ambos países, entre Cuba y los Estados Unidos, y buscaban un manejo controlado de lo que era la crisis de los balseros. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno de Washington, mantenía el embargo, enfrentaba fuerte presión política del exilio cubano y a la vez parecía subestimar también la posibilidad de un enfrentamiento militar real. Washington a la vez tenía conocimientos, Washington sabía que existían tensiones crecientes y que Cuba realmente había emitido advertencia. Washington, era de conocimiento de Washington que las operaciones de Hermanos al Rescate podrían terminar en una confrontación grave, una confrontación incluso letal. A pesar de ello, Washington no logró detener completamente las misiones, no logró desactivar la escalada. Algunos consideran que los Estados Unidos, el gobierno de Washington, actuó con una permisividad política debido fundamentalmente a la influencia del exilio cubano en Miami,
al contexto político interno y la percepción de que Cuba no se atrevería a disparar contra aeronaves civiles. Si esa interpretación es correcta, si esta interpretación dentro de este contexto es correcta, entonces los Estados Unidos, yo opino que también habrían fallado estratégicamente al permitir que una situación altamente volátil continuara deteriorándose, continuara desarrollándose. ¿Qué buscaban impedir? ¿Qué se buscaba en ese momento? Déjame redefinir la pregunta. El exilio cubano buscaba impedir un acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos con los vuelos de las avionetas Hermanos al Rescate sobre territorio nacional cubano. Y aquí voy a desarrollar esta pregunta porque aquí aparece una de las hipótesis más controversiales del caso. Muchos sectores del exilio cubano, pudiéramos decirlo así, muchos de sectores del exilio cubano más radicalmente anticastristas veían cualquier acercamiento diplomático con Cuba como una legitimización del régimen, una traición política, a la vez una amenaza a décadas de confrontación ideológica. Dentro de este contexto, algunos historiadores y analistas consideran plausible que las acciones de Hermanos al Rescate, además de tener componentes humanitarios, funcionaran también como actos deliberados de presión política y una confrontación simbólica con el régimen cubano. De acuerdo a mi investigación, no existe evidencia pública definitiva de que José Basulto planificara explícitamente provocar una crisis diplomática, pero sí resulta evidente y es demasiado evidente que las operaciones incrementaban las tensiones con el gobierno cubano, desafiaban directamente al gobierno cubano y dificultaban cualquier proceso de acercamiento entre Washington y La Habana. La gran ironía histórica, desde mi punto de vista, es que si realmente existía algún espacio político para una relación menos hostiles entre ambos países, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate prácticamente destruyó este escenario. Y ahora les voy a hablar sobre el debate existente sobre Raúl Castro. Décadas después, recientemente, como todos conocemos, resurgen acusaciones contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. En la fecha en que ocurre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, Raúl Castro era el jefe del ejército en Cuba. Para algunos es justicia histórica, aunque la operación militar cubana no parece, es justicia histórica porque la operación militar cubana no parece que fue improvisada. Era algo que ya se venía preparando con antelación. No fue una cosa improvisada, no fue una acción de momento. Para otros se trata también de una presión política y geopolítica contra Cuba. El gran problema jurídico sigue siendo demostrar quién autorizó exactamente la operación, bajo qué reglas se llevó esta operación a cabo y con qué nivel de intención criminal. Mis conclusiones sobre este tópico que estoy desarrollando para ustedes en la noche de hoy. El caso de Hermanos al Rescate, yo pudiera decirles así, el caso de Hermanos al Rescate continúa hoy día generando una división grande porque no encaja fácilmente entre lo que es una narrativa simple de héroes y villanos. Al observar el episodio desde una perspectiva fría y estratégica, emergen realmente varias realidades simultáneas. En primer lugar, Cuba es responsable del derribo y de la muerte directa de los pilotos. Eso no se puede dudar. Cuba realmente es responsable del derribo
y de la muerte directa de los pilotos. José Basulto aparentemente ignoró advertencias claras y condujo operaciones cada vez más riesgosas que pudieron llevar, o sea, que llevaron a sus pilotos al final a un enfrentamiento con los MiG de la Fuerza Aérea Cubana, en el cual perdieron la vida. Estados Unidos, por su parte, permitió que una dinámica peligrosa continuara escalando sin un control efectivo. Y además de todo esto, existía algo aún más profundo. Yo considero que existía un contexto aún más profundo, una lucha silenciosa entre quienes buscaban mantener lo que era la confrontación histórica y quienes intentaban abrir un espacio limitado de acercamiento entre el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos. En otras palabras, la tragedia fue resultado, en mi opinión, fue resultado de una combinación letal y una combinación final letal que incluye provocación política, orgullo ideológico, cálculo erróneo, permisibilidad estatal y una respuesta militar desproporcionada. Y quizás esta sea la lección más importante del caso. Cuando la política reemplaza al manejo racional del riesgo, incluso una misión civil puede terminar convertida en una tragedia internacional. O, para decirlo de una manera, para decirlo de una manera un poco más profunda, cuando la política y el orgullo ideológico, el simbolismo, reemplazan el cálculo racional del riesgo, incluso una misión civil puede terminar convirtiéndose en una tragedia internacional con consecuencias geopolíticas que duran décadas. Y aquí he llegado al final del tópico que he desarrollado por ustedes en la noche de hoy. Espero que haya sido el interés general. Les agradezco mucho por la atención prestada y nos vemos en el próximo video. Tengan ustedes una feliz y bendecida noche. Gracias.